A las 9 de la noche del 24 de diciembre, Clara Fuentes vio a su esposo abotonarse el abrigo mientras la cena que había preparado durante 4 horas se enfriaba sobre la mesa. Afuera del departamento en Polanco caía una llovizna helada. Adentro, el árbol de Navidad brillaba junto a 3 calcetines colgados en la chimenea. Uno decía Rodrigo. Otro decía Clara. El más pequeño todavía no tenía nombre. Clara puso una mano sobre su vientre de 31 semanas cuando el bebé se movió. ¿Te vas?, preguntó. Rodrigo Salazar ni siquiera levantó la vista del teléfono. Hay una emergencia en el Hotel de Reforma, dijo. Se reventó una tubería cerca de la cocina. Clara lo conocía desde hacía 8 años y sabía exactamente cómo mentía. Agregaba demasiados detalles. Sobre la mesa había 2 platos, 2 copas de cristal, y un asado que ella había preparado porque era su platillo favorito. Junto al árbol esperaba una cajita con un adorno grabado para la primera Navidad del bebé. Rodrigo no miró nada de eso. No me esperes, dijo, y tomó las llaves. 3 horas antes había dejado su tableta cargando en la cocina, y un mensaje había aparecido en la pantalla. Decía así: prendí la chimenea, maneja con cuidado, ojalá te pudieras quedar hasta mañana. Firmaba Daniela. Clara no necesitó abrir la conversación completa para entender 6 meses de perfumes desconocidos y citas médicas canceladas. Vete con ella, dijo Clara cuando Rodrigo llegó a la puerta. Él se congeló. ¿Qué dijiste? Ella se quitó el anillo despacio y lo dejó bajo el árbol junto al regalo sin abrir. Si cruzas esa puerta esta noche, no esperes encontrar a la misma esposa cuando regreses. Por un segundo ella esperó que él se quitara el abrigo. Rodrigo miró el anillo, después su teléfono, y abrió la puerta. Lo resolveré mañana, dijo. La puerta se cerró. Clara lloró tapándose la boca, porque incluso rota quería proteger a su hijo del sonido de su propio quiebre. Esa misma noche, escondida detrás de los adornos viejos, Clara encontró una caja de madera que había pertenecido al padre de Rodrigo, fallecido meses atrás. Dentro había una pluma antigua, una llave pequeña de latón y una carta. La primera línea le heló la sangre. Ileana, te fallé una vez como padre, no dejaré que Rodrigo te borre 2 veces. ¿Quién era Ileana? Debajo de la carta había una dirección, un pueblo llamado Tepoztlán. Clara miró hacia la puerta. Por donde Rodrigo acababa de irse. Por primera vez esa noche, la infidelidad ya no era lo que más miedo le daba. A las 7 de la mañana Rodrigo regresó oliendo a humo de leña y a un perfume que no era el de Clara. Clara, gritó. Silencio. Subió, abrió el closet. Faltaban el abrigo de maternidad, la maleta del hospital, el cepillo de dientes. Llamó al conserje. Su esposa se había ido a las 5:30, en un taxi privado, sin decir a dónde. Entonces Rodrigo vio la caja de madera abierta sobre la mesa, vacía. No, dijo en voz baja, y en vez de llamar a la policía marcó a su abogado para preguntar si alguien llamada Ileana Rivas se había puesto en contacto con el despacho. 300 kilómetros al sur, Clara viajaba en un camión con la carta, la llave y el vientre bajo las manos. Su teléfono recuperó señal, 23 llamadas perdidas. El último mensaje de Rodrigo no preguntaba por el bebé, no decía que la amaba. Decía: Clara, no contactes a esa mujer. Clara supo entonces que su esposo ya sabía exactamente que escondía la carta de su padre. En Tepoztlán, Clara encontró una librería con un letrero escrito a mano: abierto en Navidad, café para quien necesite compañía. Adentro, una mujer de unos 60 años levantó la vista. ¿Es usted Ileana Rivas?, preguntó Clara. Sí. Soy Clara, la esposa de Rodrigo. La sonrisa de Ileana desapareció. Clara sacó la pluma antigua. Ileana la reconoció al instante y sus manos temblaron. Se la di a tu suegro cuando yo tenía 19 años, dijo. Era mi padre, agregó después. Clara entendió entonces que no era una amante del pasado, era la media hermana de Rodrigo,
escondida durante casi 60 años. Ileana le mostró documentos guardados en una caja fuerte. 3 semanas después del funeral, Rodrigo había llegado con un abogado ofreciéndole $500,000 a cambio de silencio y de renunciar a cualquier reclamo sobre la herencia. Ileana nunca firmó. Y había algo peor, el pago de ese acuerdo no salió del bolsillo de Rodrigo, sino de las cuentas de la empresa familiar, disfrazado como gasto legal. Clara, que había trabajado años en finanzas hoteleras, supo de inmediato que aquello era un delito corporativo disfrazado de asunto de familia. Ileana también guardaba una segunda llave, gemela a la de Clara, entregada por su padre semanas antes de morir, para abrir una caja de seguridad. Adentro, junto con fotografías, encontraron un borrador de testamento que reconocía a Ileana como hija legítima, y una carta dirigida a un abogado retirado llamado Arturo Beltrán. Cuando Clara lo localizó por teléfono, Arturo confesó algo que cambió todo. Él mismo había sido testigo de la firma final del documento. Sí se había firmado. Y Rodrigo lo sabía. Esa misma noche, en la caja fuerte de un exgerente financiero llamado Mauricio Cuevas, apareció una memoria encriptada que el padre de Rodrigo había escondido antes de morir, temiendo que su hijo confundiera control con propiedad de la familia entera. Adentro estaba el testamento firmado, notariado, completo. Y un correo donde Rodrigo ordenaba: no circulen el documento de Ileana hasta que yo decida cómo manejarlo. Rodrigo no estaba confundido sobre su padre. Había decidido, con toda claridad, que su media hermana era un estorbo, y la había enterrado. Pero había algo más en esa memoria, un correo de 3 meses atrás, mucho antes de la Nochebuena, donde Rodrigo pedía revisar el acceso de Clara a los archivos de la empresa por, decía el documento, planeación de una posible separación. La instrucción final decía, que ella no se entere hasta que nazca el bebé. Clara comprendió entonces que Rodrigo no solo había traicionado a Ileana. Llevaba meses planeando borrarla a ella también, en silencio, después del parto. De regreso en la ciudad, Rodrigo llegó con flores y una disculpa ensayada, pidiéndole que volviera a casa, que le entregara la caja, las cartas, todo. Clara entendió entonces que ni las lágrimas ni el brazalete de regalo eran por amor, eran por recuperar la evidencia. Al día siguiente le llegó, en cambio, una notificación de divorcio donde Rodrigo la describía como emocionalmente inestable por viajar embarazada, insinuando que no era apta para cuidar al bebé. Poco después, Daniela, la mujer con quien Rodrigo la había engañado, la buscó con una carpeta robada de la empresa, un plan interno que discutía cómo manejar la reputación de la familia si el caso de Ileana o el de Clara se hacía público, incluyendo la frase esperar hasta después del nacimiento del hijo Salazar antes de cualquier anuncio. Rodrigo había estado calculando el momento exacto para usar a su propio hijo como estrategia. Minutos después de leer aquello, en plena calle, Clara sintió que la fuente se rompía. El parto llegó semanas antes de tiempo. Llamó a Ileana, no a Rodrigo. Cuando el hospital finalmente logró contactarlo, Rodrigo corrió, dejó el coche a media calle, y llegó justo 15 minutos después de que naciera su hijo, al que Clara nombró Noé. Desde el pasillo, vio a Ileana sosteniendo la mano de Clara durante el parto. La mujer que él había tratado de borrar de la familia era quien había estado presente cuando él no llegó a tiempo. Un año después, en la Navidad siguiente, la mesa de Ileana en Tepoztlán tenía un lugar puesto para cada uno: Clara, Noé, la tía Carolina, y una silla vacía. Nadie sabía si Rodrigo llegaría. A media cena, unos faros iluminaron la ventana. Rodrigo tocó la puerta, solo, sin chofer, cargando la vieja caja de madera de su padre. Vine, dijo. Ileana lo dejó pasar. Esa noche, frente al fuego, Rodrigo admitió por primera vez, sin abogados ni rodeos: no protegía a mi padre, me protegía a mí. Tenía miedo de que aceptarte a ti me hiciera más pequeño a mí. Ileana no lo perdonó todo esa noche. Pero acercó una silla junto a la suya y dijo: siéntate más cerca, se enfría la cena y ya me cansé de hablar de un lado a otro del cuarto. Al día siguiente, en la mañana de Navidad, Clara colgó junto al árbol el adorno que había comprado un año antes,
el que decía primera Navidad del bebé, el que en su momento le dolió tanto abrir. Ahora lo colgaba junto a Noé, rodeada de gente que se había quedado a pesar de la verdad, no por obligación, sino por elección. Rodrigo ya no era su esposo, pero sí, por fin, un padre presente. Y Leana ya no era un secreto, tenía su propio calcetín en la chimenea. Y Clara entendió, mirando la nieve caer afuera, que no había ganado destruyendo a nadie. Había ganado el día que dejó de pedirle permiso a la traición para poder marcharse. Si esta historia te dejó algo, escribe en los comentarios la palabra dignidad, y si te gustó estar aquí, dale like, compártela, y sígueme para la próxima historia.